saludaremos. Buenas tardes. Vamos a recuperar la clase del día viernes, que por razones de feriado institucional no se puede evitar. Nos vamos a ocupar ahora sobre lo que es patología, inmunología y gestación. Este es un tópico que antes no estaba pero en consideración de que últimamente la inmunología está avanzando mucho y mucho tiene que ver con el desarrollo del embarazo, es que se ha puesto este tema. Entonces, a ver, a manera de... ¿Por qué he puesto esta ilustración? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la reina de las enfermedades en el embarazo? La preeclampsia, ¿no? Es la parte inmunológica, y acá está el feto y su placentita. Entonces, de eso se trata. Como les decía, la inmunología es un pilar básico en la fisiología y las bases para comprender la fisiopatología obstétrica, porque como sabemos tiene una gran complejidad en los mecanismos del embarazo, ¿no? Donde se plantean algunas hipótesis. Por ejemplo, ¿por qué el feto no es rechazado si tiene una dotación genética paterna importante? 50% de papá, 50% de la mamá, ¿no? Que esto hace que el feto sea considerado como un semialo injerto. A ver, ¿qué opinión les merece? ¿Quién quiere conversar para que no se me duerman? Quieren estar... Miren que este tema llevó a ganar un premio Nobel. Imagínate, más en el 60, en los años anteriores, mayormente no trataban de explicarse la razón. Si, como les digo, el problema sería que en el feto el 50% de los antígenos son de origen paterno y por lo tanto debía ser rechazado, y sin embargo no lo es. Es un problema que tenemos que conversar ahora. El otro problema es cómo es que la placenta puede realizar tantas funciones complejas y hasta opuestas. Por ejemplo, la placenta puede eliminar o rechazar gérmenes, patógenos y elementos extraños, pero a la vez debe proteger al feto, o sea, no rechazarlo, ¿no? Y de esto nos vamos a ocupar ahora, ¿no? O sea, de todos los mecanismos mediante los cuales en ese sentido, de que no quieren conversar, se han desarrollado una serie de hipótesis. Ya desde el año 24 se decía, por ejemplo, que el feto está separado anatómicamente y por lo tanto no había relación para poder ser rechazado. Pero luego se miró que esto no es cierto, ¿no? Esa separación materna no se da en un 100%. Luego se pensó y se dijo de que los antígenos fetales no tenían una connotación para poder ser reconocidos como extraños por la madre y rechazarlos. Se desestimó esta segunda hipótesis. Luego, esta sí tiene que constar, que el útero es un lugar de privilegio inmunológico. Entonces, ¿qué pasa en un embarazo abdominal? El feto no está dentro del útero, sin embargo no goza de ese privilegio. Entonces se pensó que había esta y una serie de situaciones
que no era muy simple explicar, ¿no? Luego se pensó que había una disminución en la respuesta inmunológica de parte de la madre. ¿Qué pasaría si esto fuese así? Cualquier infección sería mortal para la madre, ¿no? Porque si no, va a haber una respuesta inmunológica menor a la que cuando no hay embarazo. De ahí surgió esta en el 60, por medio bueno, establecieron esta teoría, la teoría de tolerancia inmunológica. Esto les sirvió para ganar el premio Nobel, se pueden imaginar. Entonces, con estos conceptos de introducción, vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos para esto. Vamos a definir los mecanismos básicos del sistema inmunológico, lo que estamos hablando. Conocer aspectos inmunológicos más relevantes en el embarazo. Y reconocer y explicar algunas patologías obstétricas desde el punto de vista inmunológico. Lo primero que tenemos que revisar es el concepto de sistema inmunológico, que es un sistema, ¿no? Entonces vamos a señalar que es un conjunto de mecanismos que nos van a permitir protegernos de agresores o microagresores del medio ambiente, pero solamente del medio externo, no solamente ahí, sino también del medio interno. De esa manera va a evitar que muchas células que salgan de los patrones normales y puedan constituir tumores. Entonces también el sistema inmunológico va a actuar a ese nivel. Pero no solamente eso, sino que también, y esto pasa en todos, ¿no?, va a tener que discriminar a aquellas moléculas que son nocivas, que se encuentran en el medio ambiente y nos debe protegernos. Como cuál, por ejemplo. Todos estamos en un proceso de envejecimiento, sufrimos infecciones, muchos hemos tenido traumatismos y esto va a llevar a una respuesta inmune. Entonces, de esto se trata de lo que estamos conversando. Lo mismo, pero un poco más dinámico, ¿no? El sistema inmune, lo primero que vas a examinar y reconocer a las moléculas como propias o extrañas. Si son extrañas, las vas a tratar de eliminar a través de un mecanismo de defensa. Si falla ese mecanismo de defensa, va a llevar a un problema de inmunodeficiencia, tanto natural o adquirida. A ver, una adquirida, inmunodeficiencia adquirida. Como resorte debes contestar. SIDA, ¿no? Pero también hay inmunodeficiencias congénitas, pero nada más eso se refiere a todo. Y en el otro brazo, cuando la molécula la reconoce como propia, la va a aceptar. Y vamos a tener acá una tolerancia. Pero ¿qué tal si falla este mecanismo de tolerancia? Si falla, va a llevar a la autoinmunidad, o sea, enfermedades autoinmunes. ¿Se pueden imaginar? A ver, díganme una estimación, ¿cuántas enfermedades autoinmunes han escuchado? Son más de 100. Todo el capítulo de reumatología tiene que ver con esto, dermato también, tuberculosis igual. Entonces, de eso se trata, que tengamos presente cuáles son las funciones del sistema inmunológico. Entonces, para cumplir estas funciones, tenemos que echar mano a las células que intervienen. Y la que nos interesa más es este brazo de las células de origen linfoide, ¿no? Son más, estas también intervienen, ¿no? Pero más estas de las linfoides. Ya sabemos que es un linfocito B, que es un linfocito T y que son las natural killer. Y en obstetricia, cuando empezaron a descubrirse estas células, les pusieron el nombre linfocitos granulares grandes.
Ya también sabemos este concepto que en la sangre se encuentran a este nivel, pero cuando están en tejidos ya cambian de su estatus. Para avanzar seguimos con esto. Ya. Entonces, si estamos hablando de qué funciones tiene el sistema inmunológico, vamos a tener que recordar cuáles son las principales clases de inmunología. Una innata o natural con la que nacemos todos y una adquirida. Así a grandes rasgos nomás, ¿por qué se caracteriza la inmunidad innata o natural? Porque con esa ya estamos desde el nacimiento con esto. O sea, es la primera línea de defensa, ¿no? Carece de especificidad. O sea, no es que cuando ya, como la adquirida, que hay que estar en contacto con un antígeno para que el sistema inmune lo reconozca y fabrique sus anticuerpos, por decir, ¿no? Entonces, no tiene especificidad. Es constante en el tiempo, o sea, con la inmunidad que nacemos, nos vamos a ir con esa pijama de madera, ¿no? Es constante, ¿no? No tiene memoria. Y está constituida fundamentalmente por barreras. Dentro de esas barreras tenemos físicas. A ver, digamos una barrera física que constituye un epitelio. La piel, muy bien, claro. Y si vamos por el sistema digestivo, ahí vamos a encontrar cilios y otros, ¿no? También va a haber una barrera química, como lisocimas, lactoferrina, por ejemplo, y mediadores, ya desde el saque, ya vamos a venir con el complemento, y las citoquinas. Entonces, aquí fundamentalmente, ¿cuáles son las células que intervienen en este sistema? Los macrófagos que están en los tejidos, los neutrófilos en sangre, la natural killer o linfocitos granulares grandes. Si voy muy rápido me avisan para ir más lento. Lo que quiero yo es que al término de esto salgamos con una idea de qué es lo que debemos saber. Bien, en cuanto a la inmunidad adquirida, entonces esta inmunidad adquirida se va a sumar, se va a adicionar a la innata. Y de preferencia va a estar en base al linfocito, como les había señalado hace un rato. Dice, generalmente el linfocito están presentes desde el nacimiento, pero no tienen mayor función porque son células que tienen que aprender para poder ejercer sus funciones. Entonces, por lo tanto, podemos tipificar lo siguiente: necesitan una sensibilización previa, ¿no? O sea, tiene que estar este sistema inmune a través del linfocito con antígeno y reconocerlo y hacer todo lo que mostramos en la primera diapositiva. Va a producir una respuesta específica. O sea, cada uno de los antígenos al cual va a estar en contacto con el sistema inmune va a dar una respuesta. Y por lo tanto va a haber anticuerpos. ¿Saben qué porcentaje? A ver, díganme más o menos, a ver, ¿qué porcentaje de los anticuerpos son proteínas? ¿Qué porcentaje de nuestro cuerpo constituyen las proteínas? 5, 10, 15, 20, 50. ¿Tienen idea? Ahorita se lo voy a decir, entonces, para que vayan pensando. Pero es harto, ¿eh? Que yo cuando leí esto no pensé que no era tanto. Bueno, entonces estamos acá. Es variable con el tiempo, o sea, conforme, digamos, vayamos teniendo en contacto, va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, acá al niño se le está poniendo su vacuna y ya se lo estamos preparando para que haya una reacción. Miren cómo han abierto los ojos de los que lo están indicando, ¿no? Y además se requiere ya es un proceso más complejo, ¿no? La cooperación del sistema macrófago
monocitos como una célula presentadora de antígenos que son las que van a llevar a la respuesta inmunológica. Esto hace que tenga una respuesta rápida porque ya aprendió. Entonces, cuando venga una segunda contacto con este antígeno, ya va a haber una respuesta rápida. Para complejizar más esto, hay dos tipos de respuesta. Una respuesta celular y una respuesta humoral. La humoral, ¿a qué se refiere? ¿Qué dice, amigo? Anticuerpo. Muy bien. O sea, están bien, han aprendido bastante de... ¿Quién les enseña el curso este de el doctor? ¿Cómo se llama? Bayón, ¿no? Yo con otras promociones me quejaba, porque les preguntaba y no respondía. Parece que ahora están poniéndole más empeño a esto. En cuanto a la respuesta celular, inmune celular, entonces como está redundando, pues mantiene mediante esta respuesta celular es una respuesta adquirida que involucra fundamentalmente al linfocito. Entonces, cada una de las contactos que tengamos con, por ejemplo, infecciones intracelulares, virus, bacterias, protozoarios, las mismas células tumorales, como les dije, y esto a través de qué? Es una pregunta que estaba ya último, en el año 95, más o menos. El doctor Paz, ¿les enseña el doctor Paz? No. ¿Benjamín Paz? ¿Sí? Todavía estaba. Y nos hizo una pregunta, estábamos haciendo la maestría. ¿Cuál es lo fundamental en los cánceres? ¿Qué tienen de común? ¿Cómo hacen daño los cánceres? ¿Qué dices, amigo? ¿Quién me dice? A través de las proteínas anormales que producen las células. Una célula cancerosa ya no va a producir esas proteínas normales, sino proteínas anormales. Y eso es al final el cáncer. Es un conjunto de proteínas anormales que no cumplen su función, ¿no? Entonces, a través de estas proteínas anormales hace el daño que hace el cáncer. Macrófagos, también macrófago está cargado de una serie de sustancias tóxicas que van a gatillar, van a disparar una serie de respuestas. Por ejemplo, han escuchado, saben, los superantígenos. Acá está en parte su explicación. La segunda respuesta es la respuesta humoral. Y fundamentalmente, como lo habían enseñado unos compañeros, es a través de anticuerpos. Entonces, mediante estos anticuerpos se va a eliminar o tratar de bloquear, anular los antígenos que se están tanto en sangre, tejidos o fluidos, desencadenado, como les he señalado, por infecciones extracelulares clásicas, toxinas y helmínticas. Fíjense, celular, intracelular, humoral, extracelular. Fíjense, y acá está un esquemita de... Esto lo van a tener, ¿no? Para que vean cuáles son las células que funcionan más o que intervienen más en el proceso humoral, en el celular, y las que intervienen indistintamente en ambos. Entonces, ¿qué células están presentes en las diferentes respuestas inmunológicas? Por ejemplo, en la... Ay, caray, no pensé equivocarme. En la respuesta natural, ¿cuáles son las células que intervienen? Macrófagos, neutrófilos y estas natural killer. Antiguamente se les llamaba linfocitos granulares grandes que tienen un índice de CD56. Fundamentalmente son citotóxicas, pero, digamos, también intervienen. A ver, hagan elucubración. ¿Dónde las vamos a ver estas natural killer?
en la enfermedad trofolástica y en la preeclampsia, en la invasión trofolástica, ahí es donde intervienen bastante. La cosa era bloquearlas para que las células del trofolasto reemplacen a las células del músculo de las arteriolas presentes. Bueno, regresemos a lo nuestro. Entonces, ¿por qué es mediado fundamentalmente de inmunidad natural? Mediado por progesterona, prolactina, interleuquina 15. ¿Y cómo se activan? Este es un esquemita curioso. Se activan a través de ligandos, ¿no? Estos ligandos pueden ser autoinducidos, pueden ser a través de proteínas alterados o no propios. Entonces acá, ¿qué pasa si hay estos ligandos? Se unen acá con su receptor y se produce la citosis. Pero si no hay esto, una natural killer, que no haya estos productos, no se activa, más bien este concepto ahora hace un rato, se va a unir este antígeno leucocitario humano clase 1 tipo G con el receptor inhibitorio de la natural killer, de tal manera que se va a inhibir a la natural killer a través de una apoptosis y la célula va a seguir sus funciones normales. Para eso es este esqueleto, pero si no voy a volver a repetir esto. Luego, ¿qué tenemos acá? Entonces ya sabemos cómo se activa y cuáles son las funciones. Hay una función fundamentalmente de la inmunidad celular en el compartimento vascular. Aquí aparece otro concepto, un factor de necrosis tumoral. Su acción, esta función fundamentalmente es ser una citotoxicidad inespecífica, mediada por la interleuquina 12. Hay que tener memoria de esto, ¿no? Pero tanto está repite y repite, no se lo aprende. Pero si no asimilan el concepto y no lo usan, se lo van a olvidar. En cambio, por ejemplo, si tienen un aborto, dicen, no, que interleuquina funciona ahí y se van a dar cuenta. Y de esa manera lo van a recordar. No se recordarán todos, pero si van a ser especialistas van a tener que tener esos conocimientos. Y más al que le va a gustar la reproducción humana. Bueno, regresamos a nuestro esquemita. De acá, ¿dónde más intervienen estos? En la citotoxicidad específica, y ya miren, acá interviene la invasión trofolástica del sistema vascular. Y además, ¿cómo interviene esta natural killer? A través de eliminando microorganismos, a través de enzimas proteolíticas como porfirinas, citoquinas. En realidad es, en cambio la inmunidad adquirida fundamentalmente se va a hacer en base a ¿qué? A los linfocitos, como les dije. Ya ustedes lo conocen, así está el linfocito B, el linfocito T, pero les recordaré que el linfocito B se produce tanto en el hígado a partir ya desde las semana 8 hasta la 20. Luego ya entra en ayuda a la médula ósea. En cambio, el linfocito T siempre se produce en la médula ósea y madura en el timo. El linfocito B responde a antígenos leucocitarios humanos independientes. En cambio, el linfocito T son dependientes. Vayan acordándose, antígeno leucocitario humano. Aquí, ¿cuál es la base de este linfocito? ¿Dónde se van a formar los anticuerpos? En las células plasmáticas. No, estos se van a activar
por la presencia de antígenos y se van a formar anticuerpos específicos, ¿no? ¿Y qué pasa con los linfocitos que quedan activados pero, digamos, no se transforman en células plasmáticas? Estas se van a quedar como células memoria, de tal manera que si hay otro ataque van a dar una respuesta más rápida y más intensa. En cambio, en el linfocito B, acá hay una esquemita, ¿qué se llama esta célula? Presentaria de antígeno, ¿no? Viene, acá hay un receptor del linfocito T, viene a través del complejo de histocompatibilidad mayor, se va a unir y da una respuesta de tipo 1. Si esta respuesta del tipo 1 va a formar un cofactor, coestimulante, de tal manera que esto va a permitir, ¿no?, regresar y estimular a este receptor para la discriminación tanto en TH2 o TH1. Este concepto también es básico para que entendamos cuál es el amigable para el embarazo. Les voy diciendo, el amigable para el embarazo es el TH2. En cambio el TH1 no. Es dañino porque no produce aborto. Acuérdense, esta interleuquina, la 4 y la 10, fundamentalmente son las más importantes. A ver, aquí, para complejizar más esto, ¿qué tenemos? Tenemos que estos linfocitos, como ya sabemos, los linfocitos T pueden ser T, CD4 o cooperadores o de ayudadores, y los linfocitos T, CD8 son los citotóxicos o supresores. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Esto ya acá los van a estudiar y ver durante toda la carrera de medicina. En cambio, los que nos interesa acá para obstetricia son los CD4, ¿no? Y los CD4 tienen dos clases, TH1 y TH2. ¿Qué son los TH1? Entonces, esta respuesta de los linfocitos TH1 fundamentalmente sintetizan el interferón gamma. ¿Y por quién es estimulado o facilitado? La interleuquina 2 y la interleuquina 12, que son segregadas por el monocito. ¿Cuál es la función fundamentalmente de esto? Inhibir a la interleuquina 4. Como en el anterior les dije, la interleuquina 4 es producida generalmente por los linfocitos TH2, ¿ya? De tal manera que esto va a ser, si se inhibe esta interleuquina que favorece el embarazo, se va a provocar un aborto, ¿no? Entonces, esto va a ser, esta respuesta va a ser activada tanto por el sistema macrófago monocitos. ¿Y dónde participan esto? En la hipersensibilidad retardada. Y nos va a proteger, ya hace un rato les dije, contra patógenos intracelulares. Acá tenemos un linfocito, a ver, ¿cómo lo llamaríamos? Linfocito TSD4, ¿no? Y acá va a venir la subdivisión en los dos subgrupos, TH2 y TH1. El TH2 es amigable para el embarazo, va a estimular el linfocito B. Y también va a estar las K interleuquinas, la 4 y la 10. También la 5 está por acá, pero no tiene. En cambio, el citotóxico, que es fundamentalmente un linfocito CD8, va a dar su linfocito de memoria y también va a ir a atacar, a disminuir la función de estos TH2. Cada que se mete un macrófago en parte del esquema, pero y acá, como esta TH2 es favorecida por
por estas interleuquinas, unas van a memoria y otras van a las células plasmáticas que nos dan los anticuerpos para defendernos de las... Acá algunas palabras sobre los linfocitos, linfocitos TSD8, ¿no? Sabemos que son linfocitos supresores, van a destruir a todas las células extrañas a nuestro organismo y van a estar asociados al antígeno receptor humano tipo 1 producido dentro de la propia célula. Y acá, por ejemplo, aparece un nuevo, este Fas ligando. Fas ligando es un producto producido por el linfocito. Y si esto no se bloquea, no le va a hacer bien al embarazo. La manera como va a estar liberando sustancias que van a ser lesivas para las células trofolásticas, como perforídenas, frontinas, y va a llevar al aborto. Entonces, una de las controversias que les señalé al comienzo, ¿por qué es que para uno es beneficioso y para otro no? Entonces, ya se ha establecido que para el embarazo no es beneficioso los CD8, pero nos defienden de infecciones, entonces son necesarias. La que sigue, ya. Entonces hasta ahí ya tenemos más o menos cómo intervienen todas estas células. Ahora, ¿cuáles son los productos que hacen esas funciones? Son tres fundamentalmente, si no mal recuerdo: las citoquinas, los anticuerpos y el complemento. Las citoquinas, seguro que ya saben más que a mí sobre esto, están más frescos. Estos van a actuar sobre receptores específicos. Tienen un origen autocrino, o sea, dentro del mismo tejido, paracrino, tejido vecino. Generalmente son producidos por linfocitos ayudados por el sistema macrófago monocito. Entonces, pero una pregunta que siempre, a lo que me gusta investigación es: ¿cómo es posible que estas citoquinas tengan, de repente van a verlo por ahí, unas son proinflamatorias, pero también están en el otro lado, debido a esto, a estas propiedades que tienen? Entonces, pleiotrofismo, ¿qué significa? Que una misma interleuquina depende de la célula donde actúa y va a tener efectos diferentes a esa propiedad de pleiotrofismo. Como si esto fuera poco, también hay otra propiedad, redundancia. ¿Qué significa? Que diferentes citoquinas tienen el mismo efecto. Si queremos, por ejemplo, favorecer que no haya aborto, le vamos a dar una interleuquina, la 4 y la 10, de tal manera que va a tener un efecto, digamos, que favorecen el embarazo. Para el mismo ejemplo, sinergismo, si mezclamos el efecto de dos citoquinas, va a ser mayor que si actuaran individualmente. Otra propiedad importante. Y antagonismo, ¿qué significa? Que una citoquina puede inhibir a otra citoquina. Cuando se determinaron estas propiedades, se avanzó bastante en lo que es la inmunología y el embarazo. Acá lo mismo, pero digamos cómo viene, ¿no? Los CD4, virgen, cómo va el pH1, las diferentes lesiones contra acá está el CD8, generalmente la citotoxicidad, ¿no? Ese es el propósito de acá. Otros elementos que intervienen son el complemento. El complemento, ¿qué son? Son moléculas de naturaleza proteica producidas por monocitos. Actualmente más o menos son
20 proteínas. Este complemento actúa en cascada, ¿no? Va a formar a través de varias formas de actuar. Formación de unos complejos de membrana que va a fijarse en las células, justamente en la membrana proteica, y de esa manera puede favorecer la acción de un anticuerpo, por ejemplo, en este caso. Tiene otra propiedad que tiene el complemento, es autoamplificación, ¿no? Entonces, con estas características vamos a explicarnos muchas de las funciones que tiene el complemento. ¿Cómo se activa el complemento? Por la vía clásica, a través de los inmunocomplejos, de los lipopolisacáridos de las bacterias y de una forma alterna innata de cada microorganismo o inmunoglobulinas. Pero ¿qué pasaría si no hay alguien que frene esta actividad? Que al final, como ven ustedes, sería dañina para el embarazo. Hay un mecanismo regulatorio, por ejemplo, como el factor acelerador de la descomposición DAF, ¿no? Que va a actuar a estos niveles. Otras moléculas o proteínas que tenemos que estudiar y ver son los anticuerpos, que también son de naturaleza peptídica, polipeptídica, y constituyen el 20% de las proteínas totales. Es la pregunta que les hice al comienzo. ¿Se acuerdan? Bastante, ¿no? Esta es la estructura molecular, para recordarles que ya ustedes conocen esto. Tiene dos moléculas pesadas y dos ligeras, que son idénticas, ¿no? Entre sí tiene una parte que va a estar, se va a unir con el antígeno, y otra parte que se va a unir con el linfocito, ¿no? Entonces, a la parte que se une con el antígeno es la fracción AD, que es hipervariable, y está en los extremos de la Y. Y la otra parte es la parte que se une a las células, ya sea mastocito, basófilos, que es la fracción C, ¿no? Que es la cola de la inmunoglobulina. Esta es una inmunoglobulina G. Hay otras estructuras más complejas. ¿Cuáles son las funciones que va a tener el anticuerpo? Fundamentalmente va a ser neutralizar al antígeno, ¿no? Para que este deje de ser patógeno. ¿Qué otra función tiene el anticuerpo? Antes lo hemos visto en el anterior. Va a opsonizar, o sea, decir, aumenta la capacidad de afinidad del anticuerpo para que otros mecanismos terminen con eso. O sea, va a ser así visible a lo que queremos destruir, atacar. Y también va a activar en forma indirecta al complemento. Entonces, esa es la función del anticuerpo, fundamentalmente. Ya, hasta ahí se acabó la parte más difícil. Ahora viene la parte más fácil, la parte de obstetricia, ¿no? Entonces, como todos esos aspectos que van a influir en el tropoblasto. ¿Recuerdan que la fase prelacunar? A ver, ¿quién me da una idea? Es desde que se une el espermatozoide con el óvulo, va como humor hasta que llega a blastocisto. A esta se vamos a llamar fase prelacunar. Es decir, desde la fecundación hasta el 8º día, en que el blastocisto ya va a llegar a la cavidad uterina y se va a implantar. ¿Qué elementos vamos a reconocer acá? El citotrofoblasto, que es una capa de células con su núcleo, citoplasma bien determinado, y una parte del silicio,
que es una masa citoplasmática que se miran los núcleos, pero en realidad hay citoplasma, no es que no tengas pero el citoplasma, la membrana citoplasmática es bien finita, que no se llega a mirar, por eso que se mira como un... Bueno, a todo esto le vamos a poner el nombre de sincicio trofolasto primitivo, ¿sí? Prelacunar. Entonces acá tenemos el huevo que está llegando al endometrio. El endometrio, por acción del hormonal, se va a convertir en deciva y aquí comienza a implantarse, y aquí el día 8 y el día que, como les señalé acá, y días más avanzados. En la etapa lacunar, ¿qué sucede? ¿Están mirando el punterito? ¿Se mira? Sí. Ya está. Entonces, en la etapa lacunar, ¿qué pasa? Aparecen estas cavidades en el sincicio, que es moradito. ¿Ya? Entonces se forman estos espacios o lagunas que van a ser luego este espacio. ¿Qué se llama este espacio? Espacio intervelloso, ¿no? Entonces acá les he puesto con colorcitos para que más didáctico. Entonces se forman estas lagunitas acá, hace que aparezcan esto que se llaman columnas, ¿no? Y luego tenemos acá al citotrofolasto que va a evaginar, ¿no? Entonces esto vamos a conocer como una vellosidad primaria. Si yo les digo cuál es la estructura de una vellosidad primaria, el citotrofolasto y el sincicio. Punto. Luego el mesodermo extraembrionario, que acá está como crema, va a imaginar también, ¿no? Entonces aquí vas a tener una estructura que va a estar conformada ¿por qué? Por mesodermo extraembrionario crema, los islotes que aparecen, y eso, ¿qué se va a llamar? Vellosidad secundaria. En este mesodermo intraembrionario van a aparecer unos esbozos, que es esbozos que van a dar origen a los vasos de la placenta, ¿no? Aquí en el mesodermo intraembrionario. Sigue el proceso, entonces el sincicio va a romper, va a perforar vasos maternos, y estos espacios se van a llenar de sangre. Entonces eso va a constituir el espacio intervelloso, ¿no? Y esto le va a dar la naturaleza a que la placentación en los humanos, ¿cómo se va a llamar? Hemocoreal. Hemo de la madre y coru, porque acá está la estructura tanto del cito como el sincicio, ¿no? Luego va a haber algunas de estas vellosidades que no van a vascularizar, van a ser las vellosidades de anclaje. Estas vellosidades van a tener importancia en el desprendimiento de la placenta. Seguimos. ¿Qué otra cosa nos interesa de lo que estamos conversando? ¿En qué sitios se dan la reacción, o sea, el contacto entre los antígenos paternos y el sistema inmune de la madre? En primer lugar, en el lugar donde se implante el blastocisto, ¿no? O decir, en adhesivo. Entonces ahí se puede iniciar este mecanismo de rechazo de este halo injerto, y si se dan las circunstancias y se rechaza, va a haber un aborto inmunológico. Este mecanismo se mantiene durante todo el embarazo. Entonces ya tenemos un sitio donde poder actuar el sistema inmune materno. Luego tenemos
el espacio intervelloso, es esto de acá. Entonces, está bañado por sangre materna, que es, y luego tenemos por fuera el sincillo trofolasto, ¿sí? Es otro sitio donde se puede dar. Otro sitio es entre el citotrofolasto velloso, tengo un esquemita que se puede dar en esta parte, y la adhesiva, ¿sí? Acá está el miometrio, acá está la adhesiva. Entonces, esos son los tres sitios donde se pueden dar estas reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Acá, como les señalé, el linfocito granular grande se está constituyendo el 40%, macrófagos 20%, linfocitos 10%. En estos tres sitios es donde se modulan la respuesta de tolerancia inmunológica. ¿Qué mecanismos de modulación tenemos? Es bien curioso. Por ejemplo, acá tenemos. El primero es, va a haber un sistema de antígenos leucocitarios humanos. ¿Dónde se encuentran estos antígenos leucocitarios humanos? Su origen va a estar en el cromosoma 6. Ahí va a haber un locus, el complejo de histopatía mayor, donde va a haber, generalmente son dominantes o codominantes, que van a codificar proteínas. Estas proteínas de membrana, se les ha puesto el nombre, ya se han quedado ahí, antígeno leucocitario humano. Estos antígenos leucocitario humano pueden clasificarse en dos clases, 1 y 2. Las clase 1, ninguno está presente al inicio del embarazo, pero la clase 1, debido a interferones, se puede modular la presencia de estos. El antígeno leucocitario humano, clase 1. Estas clase 1 pueden subdividirse en los clásicos A, B, C, y los no clásicos E, F y G. Es el que nos interesa, lo he pintado de negrito. Pero diremos algunas palabras sobre los clásicos. Son polimórficos, es decir, que son únicos para cada individuo. Cada uno tenemos en forma individual un tipo de este antígeno, ¿no? Así, por ejemplo, las células tumorales que expresan antígenos leucocitarios humanos clase 1 pueden evadir el ataque de los linfocitos CD8 a través de la presencia de este antígeno leucocitario humano. Y si nosotros, el halo injerto, o sea, el feto, aprende este mecanismo de evadir, entonces no va a jugar el rechazo y por lo tanto va a favorecer el embarazo. Miren cuántos mecanismos hay, que no es uno, no son varios. Por eso que al comienzo no se podía dar fácilmente con la teoría que expliqué eso. Y los no clásicos, antígeno, leucocitario, humano, clase 1, clásicos, el que nos interesa es el que son monomórficos, o sea, son igual para todos los individuos. ¿Dónde se expresan estos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice, doctora? ¿Dónde se expresan? Hace un poquito de recuerdo en el citotrofolasto. Entonces, si está en el cito, luego las natural killers las van a reconocer como propias y no los va a atacar y no va a haber aborto, ¿no? Entonces, y fundamentalmente se une a quién? Al receptor inhibitorio de las natural killers. De esa manera se va a inhibir las natural killers. ¿Recuerdan un esquema donde les puse cómo se forman los ligandos para bloquear la respuesta del natural killer? Aquí con esto tendríamos la explicación. Los de clase 2 los estoy poniendo
Se expresan tanto en monocitos, macrófagos y linfocitos B activados. En los linfocitos T, CD4 activados y en el endotelio vascular aumentan la expresión, pero estos no se encuentran en las células trofoblásticas. No se encuentran y por lo tanto no tienen mayor relevancia en lo que estamos conversando. La que sigue. B. Otro mecanismo son hasta 8 mecanismos, son más o menos. Hay el camuflaje de los antígenos fetales del trofoblasto, o sea, las células del trofoblasto de origen paterno, vamos a camuflarlas. Y si las camuflamos, el sistema inmune no los va a reconocer, ¿no? Y si no los reconoce, no los ataca. Ese es el concepto. Y también va a haber anticuerpos que van a bloquear a los anticuerpos que se escaparon de todo control y que formaron anticuerpos contra el anticuerpo humano. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que van a servir de camuflaje? La cialomucina y la fibrina. Entonces, a través de este mecanismo ya se va a establecer una especie de tolerancia. Y la presencia de estos anticuerpos bloqueantes. ¿A quién van a bloquear? A los anticuerpos que se fabricaron cuando el antígeno infectaron clase 1, o sea, las proteínas de membrana, ¿no? Estos dos mecanismos van a contribuir a que haya una respuesta inmune contra antígenos de origen paterno y por lo tanto van a inducir a la tolerancia. Y ya van dos mecanismos. El anterior, que es el antígeno epitelio humano, a través de la codificación del cromosoma 6, el otro mecanismo es el TH. Entonces, vamos a explicarles que hay un sistema de TH que esto es dependiente de quién, de los CD4. Entonces, los linfocitos CD4 pueden diferenciarse TH1 y TH2. El TH1 nos defiende contra infecciones, digamos, de tanto virales, bacterianas, parasitarias, y el TH2 nos va a defender al trofoblasto de este TH1. Entonces la respuesta TH2 favorecida, y otra vez estoy repitiendo, la interleuquina 2, que es una proinflamatoria, y el factor de respuesta tumoral. Entonces estos van a constituir unas reacciones celulares citotóxicas e inflamatorias contra el trofoblasto, que va a condicionar aborto. Una pregunta fácil sería, ¿qué les pondría de pregunta? La respuesta TH1 produce aborto, sí, ¿no? Ya está. No produce aborto, otros distractores se podría poner. Entonces TH1, sinónimo de aborto. ¿Por qué se caracteriza? Por una hipersensibilidad retardada. Entonces también allá sería más difícil una pregunta. Las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, tiroiditis de Hashimoto, por pertenecer a la hipersensibilidad retardada, TH1, ¿van a ser favorables al embarazo o no? ¿Qué dicen? No. Antes nos ponían preguntas difíciles, ahora no sé, se les pregunta más fácil. Bueno, estamos acá ya. Entonces la lesión al final va a realizar una lesión citotóxica. Si prevalece la respuesta TH1, falla la implantación, aborto. O si se presenta ya cuando el embarazo está ya avanzadito, puede provocar un parto pretérmino. Entonces
¿Qué más decimos de la respuesta TH1? Está relacionada con la resistencia. Ahí bueno, me fui hasta dónde. Fui a pegar esto. Está avanzando, hay que retroceder. ¿Hasta dónde? Hasta acá. No, hasta ahí no. Hasta ahí ya. Entonces les decía de que esta respuesta TH1 está relacionada con la resistencia a infecciones, generalmente gram negativos, ¿no? Puede ser también para todas las maneras. ¿Quiénes son los que van a mediar esto? Ya, yo les puedo poner. En un ambiente donde haya predominio de la interleuquina 2, 8 y 12, ¿es pro embarazo o pro aborto? ¿Qué dice? Pro aborto. Fácil, ¿no? Entonces esta respuesta TH1 no es amigable para la tolerancia inmunológica. Seguimos. Ya se me han cansado. Dice que habría que hacerles un chiste, una broma y hacerles preguntas. Es la manera de... Les voy a contar una anécdota. Yo te di de profesor al doctor José Gutiérrez Correa. ¿Han escuchado hablar de él? No. A causa de él, de responsabilidad que muchos de los que ingresaron en el centro no fueron ellos por él, enseñar bioquímica. Más o menos un 20 o 30% de los que ingresaron se los jalaban. Y decían que se dediquen a otra cosa, no a médicos. Entonces, ahora les hacemos las cosas más fáciles. El doctor era muy exigente. Entonces acá tenemos la respuesta TH2. Como le vuelvo, acuérdense, TH2, interleuquina 4 y la 10. Pues si recuerdan esta, la 5 y la 6 mejor, pero me gustaría solamente que recuerden la 4 y la 10. La 4 y la 10. Esta va a estar asociada con una respuesta humoral, ¿no? Entonces, estas interleuquinas van a favorecer la implantación del huevo, el desarrollo de la placenta y la supervivencia del embarazo hasta el final. Entonces, TH2 es una respuesta favorable para el embarazo. Hay otras citoquinas que se han estudiado, como la 11, la 18, no son ni TH1 ni TH2, pero están relacionadas a favorecer el embarazo. Hay otros, por ejemplo, toda reacción inflamatoria en el interior no solo depende del linfocito T, sino de otras células, como el trofolato velloso, macrófagos, linfocitos granulares grandes, o sea, la natural killer, pero por su factor inhibitorio de la natural killer, o sea, células estromales que contribuyen a mantener un ambiente de TH2. Otro ambiente que es importante son las prostaglandinas, la de esos dos que mantienen la respuesta TH2 y aumenta la interleuquina 10, que es amigable para el embarazo. Otro mecanismo, como si fuese poco, voy a simplificar esto para que normalmente este linfocito T va a producir esta expresión del Fas ligando. Este Fas ligando es el que va a mantener la actividad del linfocito y por lo tanto dañina para el trofoblasto. Pero si el trofoblasto les fabrica este Fas ligando, entonces este Fas ligando se va a unir al Fas del linfocito y esto va a favorecer que se active la cascada de las caspasas, que va a inducir a la apoptosis del linfocito y así va a proteger al embarazo de un aborto, ¿no? Entonces, la pregunta acá sería, el Fas ligando producido, ya para hacer recordar, por el citotrofolato o el sincicio, ¿favorece o es contrario al aborto? ¿Qué dicen? Contrario al aborto, ¿no? Entonces, así actúa el Fas ligando. Eso se los va a repetir cuando causas de aborto.
Hay otro, EIDO, ¿lo han escuchado este EIDO? No, es bien conocido, el sindolamina 2,3-deoxigenasa de la placenta, ¿no? Este EIDO es una enzima que va a catabolizar el metabolismo del triptofano a N-quinureína. Esta N-quinureína va a estimular la apoptosis del linfocito, y si la apoptosis del linfocito se da, el linfocito no va a ejercer funciones, la muerte celular programada y va a limitar la población de linfocitos y también del ataque. Entonces, esta enzima va a favorecer a que se produzca el embarazo correctamente. ¿Quién lo produce? El sincicio trofolasto, ¿no? Y esto, el sincicio, es estimulado ¿por qué? Por el factor estimulante de las colonias. Ya no está F. Hay bloqueantes, no, hay que avanzar. pH ya estamos acá. Entonces, la expresión del hilo por la placenta va a favorecer la apoptosis del linfocito y va a favorecer el embarazo. Suprimiendo, dice acá, la inmunidad mediada por este proceso inflamatorio a través de bloqueando el complemento 3 en los depósitos de interfase. Entonces, la inhibición del hilo, hay productos que inhiben el hilo, va a producir hemorragias acá. Entonces, esto no lo he puesto así medio oscuro para que no aprendan, porque para que no sean tentados. Viene su amigo y le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada, ¿qué le doy? Entonces uno de ustedes va a decir, hay que inhibir al hilo. Tal producto va a inhibir al hilo y va a provocar aborto, ¿no? Así es. Otra forma de activar este acá, a través del complemento. Hemos dicho que el complemento es contra el aborto, favorece el aborto, pero vamos a resumirlo. Si le damos factores inhibitores del sistema de complemento, como cuáles, la proteína cofactor de membrana, que va a bloquear al complemento 3B y al complemento 4B, de tal manera que de esa manera se va a bloquear al complemento. Otro que es el factor acelerador de consumo, el DAF, que va a aumentar la velocidad de disociación del complemento, también lo va a disminuir. Y otro de inhibir el complejo de ataque de membrana, que estaba en la primera diapositiva bloqueando al complemento 9. Entonces, si nosotros bloqueamos al complemento, entonces también vamos a inhibir al complemento en la interfase y vamos a evitar el aborto. Entonces, si tenemos un aborto, esto usan más los que se dedican a infertilidad, bloquear estos a través de estos mecanismos para el aborto recurrente, de esa manera va a ser el tratamiento. Otro sistema preferiblemente, que es el último, inmunomodulación hormonal, donde intervienen la progesterona, estrógenos, las citoquinas, que van a favorecer el TH2, la proteína plasmática A, la proteína específica del embarazo. Todas estas van a inhibir las células T y la secreción de la... ¿Se acuerdan que la interleuquina 2 es contraria al desarrollo del embarazo? Entonces, a través de todos van a favorecer la respuesta TH2 sobre la TH1. Todavía queda una más, la H. A ver, ¿cuáles son las funciones de la decidua? Antes de ser decidua, ¿a qué se llamaba? Doctora, ¿cuál es el nombre original de la decidua? ¿Cómo que no?
Le iba a hacer una broma, pero de repente me acusan a la de Muna. ¿Sabe qué es de Muna? No. Es de la municipalidad. Bueno, entonces, antes de ser adhesiva, es endometrio. Entonces, por una serie de cambios, ese endometrio se transforma en adhesiva. Esa adhesiva va a tener estas funciones: proteger a los tejidos maternos de la invasión trofolástica. Él le va a decir alto al sincicio, ya no me sigas invadiendo, porque si no, todo el embarazo terminaría en metástasis de tejido trofolástico y muerte de la paciente. Va a favorecer la nutrición del embrión, eso sí ya sabe. Y va a proteger aislando y protección inmunológica de la madre y del feto. Esa es la función fundamentalmente de la adhesiva. En el día 20, 30, el 40% de las células teciduales son leucocitos. Dentro de estos, fundamentalmente, linfocitos grandes que constituyen un 30%. ¿No? ¿Por qué es importante estos linfocitos grandes, como les dije? Porque van a modificar el sistema vascular uterino y van a favorecer que no se presente la enfermedad, la preeclampsia. Además, nos va a proteger de infecciones en la interfase materno-fetal. Así que esto prolifera a través de qué? Cuando les digan quiénes intervienen en la desidratación, progesterona. Por eso es que se da cuerpo amarillo en la vida del aborto, interleuquina 15, prolactina, ¿no? Todos estos, quien atrae a todos estos macrófagos son los estrógenos, que van a producir hilo, y si hay hilo, favorece el embarazo. Incomplejo, ¿no? Por eso que han sacado hasta una especialidad de fertilidad. Y bueno, favorece que muchas parejas que no tengan poder tener hijos, los tengan ahora. Ya está, digamos. Un resumen de todo lo que les dije. Yo quiero, esto sí deben aprender. El linfocito granular grande tenemos en este brazo. Y en el otro brazo los tenemos el antígeno leucocitario humano clase 1, ¿no? Estos ¿dónde están? Expresados en el cromosoma 6 y se van a expresar hasta el citotrofolasto. Hasta ahí nomás. ¿Qué pasa si se da la expresión de estas moléculas en el sincicio? Entonces ya no van a ser contenidos, lo que pasa con la mola, y va a producir una invasión trofolástica. Entonces el origen de estos antígenos leucocitario humano clase 1, tipo G, dicen fallan en todos, pero estos se van recién a implantar o bien a aparecer en el trofolasto preimplantativo a través de interferones. Y así se va a expresar en el complejo, en el cromosoma 6, ¿no? Lo que no sucede con los antígenos leucocitario clase 12 solamente no están ausentes en el trofolasto. Entonces lo que nos interesa es el clase 1. Entonces, por lo tanto, el gen del complejo de histocompatibilidad mayor que codifica proteínas de membrana, tipo, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre les he puesto esto? Antígeno leucocitario humano, ya lo estoy dando. Clase 1, acá está, conocido como antígeno leucocitario clase 1, se va a expresar en todos los tejidos embrionarios, citotrofolasto, vesícula basal y corium liso. Acá está el ejemplo que les puse. Adelante. El citotrofolasto sintetiza estas proteínas de membrana tipo antígeno leucocitario humano que serán reconocidos como propios ¿por quién? Por las natural killer. Y al reconocer, porque se va a unir al receptor del KIR, factor inhibitorio de la natural killer, y no se va a producir el aborto, ¿no? Antígeno leucocitario humano se une al KIR
el receptor inhibitorio de acá, se va a producir una inhibición de la natural killer y la célula va a seguir feliz. Donde no se activa sí se va a producir la muerte de la célula. Es lo que quiere decir acá. Luego el linfocito grande, el endometrio, la natural killer. La última, ya llegan cuando estoy bien estar cansado, yo me he cansado. Recibo 1 hora y cuarto. Bien, entonces les he tomado tres patologías: el aborto, la mola y la enfermedad trofoblástica. Y sobre todo el aborto recurrente, porque en honor que hay una especialidad en ginecobstetricia que se dedican a esta rama, ¿no?, de fertilidad. Entonces, ¿qué tenemos que recordar acá? Que el aborto recurrente es aquel donde hay 2 o más pérdidas espontáneas de productos de la concepción de menos de 500 o menos de 22 semanas. Estos mecanismos de aborto recurrente, ya les dije antes, pero vamos a repetirlo, se da a través de la mayor producción del FAS del linfocito. Si esto, por X razones, no se produce el FAS ligando en el trofoblasto o en la decidua, entonces no se va a provocar la activación de la apoptosis a través de la limitación del linfocito T activado, y se va a producir un aborto, un mecanismo. El otro mecanismo es por defecto del hilo. Si utilizamos o en algún producto, cualquier de los fármacos, va a inhibir la indolamina 2,3-diogenasa, se va a bloquear la transformación de triptofano en quironeína, no se va a producir la apoptosis y va a terminar en aborto. 2 mecanismos. 3. Si hay un predominio de una TH1 sobre el TH2 por la mayor producción de interleuquina 2 y 12, factor de necrosis tumoral, entonces se va a provocar el aborto, ¿no?, por bajos niveles de la interleuquina. Las amigables, la 4 y la 10. Esta es la más común, que se conocía siempre. Las membranas de las células de tromblasto que están constituidas ¿por quién? Por una capa lipoproteica. Entonces, si hay anticuerpos contra estos fosfolípidos, dentro de estos, por ejemplo, uno de los más conocidos, el anticuerpo lúpico, que como la cardiolipina va a provocar la trombosis y va a provocar aborto. Entonces, por eso que les he puesto a los que se van a dedicar a esto y a fertilidad, les da bien y da plata, si es que les gusta, ¿no? Son $8,000 que cuesta cada uno de esos procesos. Bueno, acá Doña Mola. Como país tercermundista, nosotros tenemos una alta incidencia de mola, una cada 300 es más o menos. Solamente en el honor y el grado hemos tenido ¿cómo se dice?, un aumento de las enfermedades trofoblásticas. Está una niña de ¿cuántos años tiene la chica? 14 años tuvo, ¿no? Esa mola. 17, ¿no? No, sí, 14. Imagínense. Entonces, ya saben que la mola pues, es una enfermedad del trofoblasto que se caracteriza fundamentalmente por una hiperplasia del trofoblasto, degeneración hidrópica, que genera tanto que se forman estas vesículas, y una ausencia de vaso central. No hay vaso. Entonces, esto tiene un origen en el huevo fertilizado, aunque también se da enfermedad trofoblástica de células provenientes del testículo, ¿no?, en varones. Pero la que estamos hablando es la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, esto, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque su comportamiento biológico puede ser acompañado de malignidad, que puede llevar a afectar tanto pulmón, hígado, cerebro, vagina. Por eso es que cuando tengamos una mola
¿Qué es lo que vamos a pedir? Una ecografía de hígado y vías biliares, una radiografía de pulmones, ¿no? Y un dosaje cuantitativo de la neutropenia coreónica fracción beta. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber metástasis, ¿no? Y puede producir la muerte. ¿Todo por qué? Porque como ya la explicación está, hay alteración de este gen, ¿no? Entonces, el antígeno leucocitario humano, que debe quedar solamente en el citotroflato, pasa al sincicio, y el sincicio ya las células natural killer son bloqueadas por la inhibición del KIR y se produce la invasión. Es triste ver una persona que se muera con mola hidroforme. Yo tengo que recordar a mi profesor, doctor José Uri Cáceres, le gustaba mucho esto, pero antes había, me parece, un poquito más. Venían las pacientes ya con metástasis, se les moría, cosa que es evitable, ¿no? Entonces la respuesta inmune contra el ticus es normal y el tratamiento pues es el metotrexato o la medicina. Y la última, la enfermedad estrella de la obstetricia, la preeclampsia. Entonces la preeclampsia, ¿por qué se da? Tiene dos, resumiendo. Acá está toda la clínica, si quieren recordarlo, ¿no? Pero para no cansarlos más, una placentación anormal. Entonces hay una falla de las natural killer uterinas que llevan a una pobre invasión troflática. La primera se da entre 8 y 10 semanas y la segunda 16 a 18 semanas. Por lo tanto, las células, las arterias pirilares no se quedan como esto, no son reemplazadas acá de un sistema de baja presión y no va a haber, digamos, un estado de inflamatorio, ¿no? Entonces, y la segunda es un proceso inflamatorio por una mala adaptación a la introflática de tolerancia. Entonces hay un defecto en la producción del antígeno leucocitario humano clase 1 en combinación con la antígeno clase C. Hay una falla del KIR, el receptor inhibitorio de la natural killer, de tal manera que hay una, dice, alterando la apostosis de la natural killer, no se inhibe y no reconoce a los antígenos, no hay invasión y se produce rechazo. Al final, esto va a terminar en una trombosis isquemia. ¿Qué pasa si hay trombosis isquemia? Entonces va a llevar a un estado de disfunción endotelial proinflamatorio que va a producir un estrés oxidativo, va a generar radicales libres tóxicos, menos óxido nítrico que produce vasodilatación, que conlleva a un estado de coagulación, trombosis y generalmente trombosis, ya la hipertensión y todo lo que conocemos. Hasta ahí. A ver si me pueden deducir, me voy contento, si no me voy triste. Estamos hablando de puro trofolasto. Y sin embargo, un riñoncito por acá. Acá está. ¿Por qué se ve comprometido el riñón en la enfermedad trofolástica? Si tienen lectura rápida ya deberían dar la respuesta. Porque este riñón tiene un parecido al endotelio del vascular renal, parecido al endotelio de la placenta. Entonces la placenta ataca al endotelio del riñón y produce una endoteliosis, y eso es una falla renal con pérdida de proteínas y todo eso acá. Antiguamente se hacía biopsia del riñón para ver si había endoteliosis y esta enfermedad renal se debía a esa acción inmunológica. ¿Qué más tenemos por acá? Ya.
Eso también, dice acá, es lo que quería que lea rápido esto. Y esto también deben conocer. Se miraba que generalmente la enfermedad de hipertensión de embarazo más se da en primigestas. Y en primigestas que iniciaban el embarazo, tan pronto iniciaban las relaciones sexuales. No le daban chance al sistema inmunológico a hacer tolerancia. Por lo tanto, no hay el mecanismo de tolerancia y se produce la enfermedad. ¿No? Entonces, ¿en quién más se mira eso? Esto sí tiene que contestar. A ver, ¿quién no contesta? A ver, doctora, usted, ¿en quién más se produce la enfermedad hipertensiva de embarazo en relación a este concepto de acá, parecido a lo que sucede en las mujeres jóvenes primigestas que inician de embarazan prontamente después de no da chance a la tolerancia? La premia, ¿Ah? ¿En qué pacientes se mira también enfermedad hipertensiva de embarazo que no sean primigestas, nulíparas? ¿En quién? Diferente pareja diferente. Fuerte. En mujeres multíparas que cambian de pareja. Al cambiar de pareja, el nuevo contingente inmunológico se comporta como nuevo y por lo tanto tiene la capacidad de producir la enfermedad hipertensiva de embarazo. Y así, por ejemplo, a manera de broma, y decirles, por ejemplo, una mujer, ¿cuántos años tiene usted? 6. ¿Por qué tiene enfermedad hipertensiva de embarazo? Entonces, hay algunos que lo dicen, es que cambié de pareja, pero otros no, otros han sido por ayuda, entre comillas ayuda. No me captan, no están cansados. Ya me captó tanto. Bien, entonces, eso también ustedes cuando tengan así, o vean una gran multípara, como enfermedad hipertensiva de embarazo, ha cambiado de pareja, o algo más está pasando. Falta la estrella de las esta. Acá funcionó el sistema inmune, ¿no? Claro, funcionó. Todo es que esta familia tiene un montón de hijos que son. ¿Cuántos los han contado? A ver. Papá, mamá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les faltó uno para hacer un equipo de fútbol. Seguro. Ah, ya está en camino. Acá hubiéramos hecho el dibujito, ¿no? De una madre gestante. Bueno, hemos terminado, los he cansado un poco. Esto debería hacerse en 2 clases, ¿no? ¿O no? Pero ustedes tienen físico.